El siguiente programa contiene imágenes de operaciones militares. Algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Hoy, en Misterios de la Historia Militar, operaciones de combate y fotografías de un caza estadounidense derribado en Irak. ¿El piloto desapareció en acción? ¿Fue capturado? ¿Asesinado? ¿O todo lo anterior? Aunque dejó un rastro de pistas, nadie sabe qué le pasó a Michael Scott Spiker. Operaciones encubiertas. ¿Es un asesinato de uno de los espías más duros de la historia captado por las cámaras? Estoy seguro al 99% de que esto es obra del Mossad. Operaciones psicológicas. Los genios de la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra los nazis con globos y cartones. Este es uno de los usos más increíbles de la creatividad en la historia de la guerra. Y operaciones especiales. Increíbles imágenes nocturnas del arma secreta de este capítulo en acción. Sí, unos impactos directos. Es una auténtica lluvia de muerte. En la historia de la guerra moderna hay vídeos, Abracadabra. fotos, Siento calor. grabaciones y documentos que despiertan preguntas. Todo lo relacionado con esta historia es un gran misterio. ¡Francotirador! Este vídeo en particular ha creado mucha controversia. ¿Qué está pasando en realidad? Hay muy poca información. Nunca se ha intentado algo así. Aquí es donde entramos nosotros. Nuestra misión es investigar las imágenes y sonidos más extraños del campo de batalla. Esta foto me deja alucinado. Puedes imaginarte lo terrible que debía de ser. Lo analizaremos todo con expertos militares e intentaremos conseguir respuestas. Soy Ronnie Atkins, ex analista de inteligencia del ejército. Soy Rudy Reyes, veterano en misiones de reconocimiento. Estos son los misterios de la historia militar. Misterios de la historia militar. Ejércitos fantasma. Buenas noches a todos, bienvenidos. Yo soy Ronnie y él es Rudy. Estamos a punto de empezar y esperamos que tú también lo estés. Ningún misterio es más desgarrador que el de un soldado desaparecido tras las líneas enemigas. Ese fue el caso de un piloto en la Operación Tormenta del Desierto. El misterio. ¿Qué pasó realmente con el teniente comandante Scott Spiker? Era diciembre de 1993, casi 2 años después del inicio de la Primera Guerra de Irak. Unos cazadores estaban en el desierto iraquí utilizando halcones para localizar a sus presas, pero acabaron localizando algo mucho más importante. Los restos estaban en medio de la nada, en un país al que no teníamos acceso, un país que era nuestro enemigo. Esta es una foto de los restos de un F-18 Charlie Hornet de la Armada estadounidense. Si nos fijamos, aquí podemos ver la campana que cubre la cabina. ¿Pero dónde está el piloto? Nadie sabía qué le había pasado. El misterio empezó en las primeras horas de la Operación Tormenta del Desierto, el 17 de enero de 1991. Esta fue una noche bastante movida. Ward Carroll, un ex aviador naval, afirma que un escuadrón de Hornets despegó del USS Saratoga. Eran vanguardia en una misión conocida como Ataque Alfa, un gran ataque realizado por aviones de la Marina estadounidense, pero algo salió mal. En algún momento durante ese ataque, hubo un destello en el cielo. Al principio nadie estaba seguro de quién era, y cuando comenzaron a regresar al barco por eliminación, se dieron cuenta de que era Scott Spiker. El avión del teniente comandante Scott Spiker fue derribado por un avión de combate iraquí. Mark Soter, exoficial de las Fuerzas Especiales y experto en prisioneros de guerra estadounidenses, dice que Spiker figuraba inicialmente como desaparecido en combate. La guerra terminó apenas 6 semanas después. Los iraquíes entregaron unos restos humanos que decían ser de un piloto estadounidense derribado. Spiker era el único que faltaba, pero los tejidos no coincidían. ¿Por qué los iraquíes nos enviaron restos humanos que no eran de Spiker, afirmando que sí lo eran? Este fue uno de los primeros indicios de que había gato encerrado. Cuando los iraquíes enviaron restos falsos, la historia se complicó mucho más. Para seguir adelante, hay algunas cosas que debemos aclarar. ¿Ronnie? Sí, probablemente lo sepa mucha gente, pero asegurémonos. MIA significa desaparecido en combate, KIA significa muerto en combate, luego tienes KIA-BNR, que significa muerto en combate, cuerpo no recuperado. Por último está el estatus desaparecido capturado, más comúnmente conocido por POW, prisionero de guerra. Y eso es importante porque el estatus de Scott Spiker cambiaría varias veces. El análisis. En mayo de 1991, la Marina determinó que no existía evidencia creíble que sugiriera que Spiker había sobrevivido.
Su estatus cambió de desaparecido, o MIA, a KIA-BNR, muerto en combate, cuerpo no recuperado. Pero todo eso cambió con el descubrimiento de los restos del avión de Spyker en 1993. ¿Una pista clave? La campana del habitáculo no estaba cerca de los otros restos. Eso indicó a los expertos que había sido eyectado con éxito. No explotó en el aire, no lo mataron inmediatamente. Supongamos que estaba vivo cuando cayó a tierra. ¿Entonces qué? Pues la trama se complicaba. 2 años más tarde, los iraquíes permitieron que la Cruz Roja y funcionarios estadounidenses visitaran el lugar del accidente. Según un informe desclasificado de la CIA, ese grupo sospechó que las pruebas las manipularon. Recuperaron el traje de vuelo de Spyker. Había sido cortado. Nadie podía saber si lo habían cortado estando Michael Spyker vivo o muerto. Varios investigadores creían que el traje de vuelo de Spyker había sido colocado en ese lugar. El misterio solo se hizo más profundo. El 90% de los pilotos de F-18 que se eyectan sobreviven y no se encontraron restos humanos entre los restos. ¿Fue capturado? Es completamente creíble que no esté muerto. Los muertos no se eyectan. Estos aviones son capaces de soportar un impacto en el ala. No fue el tipo de impacto catastrófico al que uno podría suponer que el piloto no sobrevive. En 1997 se supo que varios años antes un satélite espía estadounidense captó símbolos hechos por el hombre sobre el lugar del accidente. Lo que sugiere que Spyker no solo sobrevivió, sino que fue capaz de iniciar lo que se llama un plan EIE. Los pilotos suelen idear un plan de EIE, o plan de escape y evasión. Según ese plan, tienen que indicar ciertas cosas a quienes puedan estarle buscando para que sepan que están tratando de abrirse camino hacia la libertad. En 1999 hubo otra revelación. Un desertor iraquí dijo a los investigadores que años antes había llevado a un piloto estadounidense a Bagdad, más o menos en la época en que Spyker desapareció. Entonces el Pentágono hizo algo que nunca había hecho en 200 años. Su estatus cambió de muerto en combate a desaparecido en combate, la primera vez que sucedía eso. Luego, en octubre de 2002, el secretario de la Marina, Gordon England, escribió: «Estoy convencido de que los iraquíes lo capturaron en algún momento después de que su avión se estrellara». El estatus de Spyker volvió a cambiar. Ahora está clasificado como desaparecido capturado, un prisionero de guerra. La razón por la que fue reclasificado es porque fuimos implacables. Y es que era un marido, un padre, un hombre de familia. La invasión de Irak en marzo de 2003 puso bajo control estadounidense la zona donde desapareció Michael Spyker. En cuestión de semanas, Kevin Key y su equipo hicieron en Bagdad un descubrimiento impactante. Estábamos llevando a cabo unas operaciones de combate buscando cualquier tipo de evidencia de armas en destrucción masiva y también evidencias de Michael Scott Spyker. Estábamos buscando en las prisiones del centro de Bagdad. Vimos grafitis cincelados, principalmente en árabe, pero algo que nuestro equipo encontró fueron 3 iniciales en inglés en una de las celdas más grandes de la prisión: MSS, Michael Scott Spyker. Me parece muy curioso que entre todos estos grafitis árabes estuvieran sus iniciales, MSS. A los pilotos se les enseña a hacer esto. Se les enseña a dejar pruebas de su supervivencia donde puedan. ¿Estuvo Spyker detenido como prisionero durante años? ¿Hizo el Pentágono lo suficiente para traerlo a casa? Justo cuando parecía que esta historia estaba a punto de estallar, se cerró. En 2009, unos beduinos llevaron a las fuerzas estadounidenses a un nuevo sitio a pocos kilómetros de donde se había localizado el avión de Spyker unos años antes. Allí, en el desierto, encontraron huesos y restos de esqueletos. Los registros dentales identificaron que los restos eran los del capitán Michael Spyker. Los lugareños dijeron que su cuerpo fue enterrado la noche del accidente por parte de beduinos locales. No hay manera de probar si eso es cierto. Pero esa es la historia. El misterio continúa. El gobierno de Estados Unidos sigue manteniendo en secreto la información sobre el destino de Michael Spyker. ¿Qué hay en esos documentos clasificados? Ojalá algún día los veamos. El parte. La versión oficial es que Spyker murió la noche del accidente. Rudy, ¿te lo crees? En una palabra, no. En mi opinión, los iraquíes identificaron a Spyker, un piloto, como un activo valioso. Entonces fue capturado y murió como prisionero.
El espionaje se basa en el secreto. Cuando una misión de espionaje tiene éxito, nunca se sabe lo que ha pasado. Entonces, cuando espías experimentados son captados por una cámara supuestamente matando a alguien, la pregunta que surge es, ¿ha sido un asesinato o es una trampa? 19 de enero de 2010. Dubái. Estas son imágenes de la cámara de seguridad del Hotel Al Bustan Rotana. Observa cómo un huésped registrado, el comerciante palestino Mahmoud Mohamed, entra al vestíbulo, sube al ascensor, luego sale y se dirige a su habitación. Obsérvalo de nuevo. Todo parece normal. Lo que es extraño es la manera en que este hombre se fue. Más tarde ese día, el servicio de limpieza lo encontró muerto en su cama. La primera impresión era que habían sido causas naturales. Ese hombre había muerto mientras dormía. No había signos evidentes de juego sucio. Las autoridades llevaron su cuerpo a la morgue y buscaron a sus familiares. Pero pronto, el grupo militante islámico Hamas afirmó que el hombre muerto era uno de sus líderes, el comandante Mahmoud al-Mabhouh. También insistían en que había sido asesinado y culparon a la agencia de espionaje israelí, el Mossad. El Mossad es una agencia de espionaje de primer nivel conocida por llevar a cabo asesinatos en todo el mundo. Son de los mejores del mundo. Trabajan en secreto. Al-Mabhouh ayudó a asesinar a 2 soldados israelíes en el 89, pasando a ser un objetivo principal para el Mossad y habiendo sobrevivido a un intento de asesinato anterior. La policía de Dubái inició una investigación. El informe del forense se modificó para indicar un crimen, pero sin determinar la causa exacta de la muerte. Incluso hoy, los resultados de la autopsia no son concluyentes. Ha habido un par de teorías diferentes sobre el asesinato, que murió electrocutado o que le dieron alguna sustancia paralizante y luego lo asfixiaron. Las cosas se complicaron cuando la policía revisó las cámaras de circuito cerrado del hotel y descubrió el presunto ataque de Mossad. Este es uno de los casos de espionaje más descarados de la historia moderna y todo fue captado por las cámaras. El departamento cesariano es la unidad de élite más hermética y secreta dentro del Mossad. A ellos se les confían las misiones más difíciles y delicadas, sobre todo las que conllevan asesinatos. Es tan clandestino que trabajan las operaciones al margen del resto del Mossad. Cuando analizamos los vídeos de esta supuesta operación, tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos viendo realmente? El análisis. A ojos de un profano, esto parecen unos huéspedes normales registrándose en un hotel, vestidos para jugar al tenis, compartiendo ascensores, haciendo una llamada. Pero para los entrenados en el espionaje, muestra un comportamiento extraño, como ir vestido para jugar al tenis, pero nunca salir a jugar. Se quedan en el vestíbulo del hotel durante horas y horas y horas. Eso no tenía sentido, eso destacaba. O meterse en el baño y salir con otro disfraz. No es normal entrar al baño y cambiarse de peluca. O estar siempre siguiendo al hombre que más tarde apareció muerto. Vemos unos jugadores de tenis sin moverse durante horas y que se levantan cuando pasa Mahmoud. Todo cobra sentido si estuvieran conspirando para matarlo. Ahora vemos a los tenistas siguiendo al presunto objetivo, quizá para identificar su ubicación exacta y su habitación de hotel. Salen del ascensor con Mahmoud en su planta. Para saber en qué habitación se encuentra, abrir la puerta no les es difícil. Ahora solo necesitan a alguien que vigile. Aquí podemos ver que la señora de la peluca probablemente esté avisando al equipo que está en camino. Y tras neutralizar al objetivo, hay esta secuencia final, con todo el equipo abandonando el hotel a la vez. Se ha comunicado al equipo asesino que ya puede retirarse y marcharse del área del crimen. Entonces, si la cinta revela un asesinato, debemos preguntarnos, ¿por qué unos espías de élite ejecutarían un asesinato perfecto ignorando la primera regla del espionaje? Una de las peores cosas en una operación de inteligencia es ser captado por cámaras. Kevin Key cree que un descuido tan obvio apunta a un montaje. Mi opinión es que este fue un trabajo interno realizado por Hamas para hacer que el Mossad e Israel parecieran más criminales. Eso se conoce como operación de falsa bandera. Entonces, ¿el vídeo realmente nos muestra un trabajo de espionaje tan mal hecho como para llamar la atención de las cámaras? Sabiendo lo que sé sobre la forma en que opera el Mossad, me parece muy extraño que dejen una pista tan obvia, quedando señalados como los agresores.
A Preston Stewart la idea le parece interesante. ¿Quería alguien matar a Mahmoud y odiaba tanto al Mossad como para querer incriminarlo? Quizás, y por eso fue algo tan chapucero. Pero no está convencido. Estoy seguro al 99% de que esto es obra del Mossad. Hay personas en el hotel y alrededores que encajan con algunos métodos y procedimientos que el Mossad ha usado en el pasado. Al revisar los grandes éxitos del Mossad, se puede ver un patrón. En abril de 1973, un agente de la Organización de Liberación de Palestina fue asesinado en una habitación de hotel en Atenas, Grecia. En junio de 1980, en París, Francia, un científico nuclear iraquí también murió en su habitación de hotel. Y en octubre de 1995, un miembro de la Yihad Islámica recibió un tiro frente a su hotel en Malta. Eso nos lleva a una teoría más obvia. La cinta muestra que el Mossad no hace alarde deliberadamente de su presencia, sino que simplemente toma grandes riesgos por un gran objetivo. No es una película, no es Jason Bourne o James Bond. Estas son operaciones increíblemente complejas que intentan llevarse a cabo en una ciudad con cámaras y teléfonos móviles por todas partes, y es fácil cometer errores. Se corrió la voz de que el Mossad iba a ir a por ti sin importar dónde estuvieras, aunque te sintieras seguro siendo un líder terrorista. ¿Valió la pena el riesgo? Absolutamente. En mi opinión, fue una misión muy exitosa. El parte. La respuesta más simple parece la más probable. El Mossad probablemente ejecutó el ataque, pero la misión fue un poco descuidada. Solo necesitaban que el asesinato permaneciera en secreto el tiempo suficiente para escapar del país. Y lo hicieron. Entonces, en lo que respecta al Mossad, es una misión cumplida. ¿Sabes que más de 65.000 aviones estadounidenses se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial? Eso es alrededor de 50 por día. Y muchos de sus restos nunca se encontraron. El siguiente incidente trata sobre los restos de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que sí se encontraron, pero muy lejos de su rumbo. ¿Y dónde estaba su tripulación? Nos preguntamos qué pasó con el Lady Be Good. El 9 de noviembre de 1958, un equipo británico de exploración petrolera que sobrevolaba el desierto de Libia detectó algo muy inusual: un gran bombardero partido en dos. Como puedes ver en estas fotos de la escena, se trata de un B-24 Liberator estadounidense, lo que dejó profundamente desconcertados a los funcionarios de la Fuerza Aérea por dos razones. Primero, no les faltaba ningún avión. Y en segundo lugar, los B-24 Liberators habían sido dados de baja 14 años antes. La Fuerza Aérea envió un equipo de búsqueda para investigar. Encontraron el avión casi completamente intacto, como un barco fantasma. El sistema eléctrico a bordo del avión todavía estaba operativo, las radios aún funcionaban y allí estaba, solo en el desierto. Había agua en las cantimploras. A bordo se encontraban algunos efectos personales y no encontraron a nadie de la tripulación. Hubo un B-24 que desapareció, el Lady Be Good, pero eso fue en 1943 y se perdió en el océano. Retrocedamos. Abril 1943. 25 bombarderos despegan de una polvorienta pista en Soluk, Libia, para un ataque a gran altitud contra un objetivo crítico en Italia. Para uno de esos bombarderos, el Lady Be Good, cuya tripulación de 9 hombres acababa de terminar su formación, era su primera misión. Entonces ese era uno de los focos de atención de los aliados en Europa. Habría bombardeos casi continuos en zonas de Italia todos los días desde aeródromos del norte de África. Desde el principio la misión estuvo plagada de problemas. Despegaron durante una tormenta de arena que interfería con su capacidad de ver los alrededores. Esa tremenda tormenta de arena obligó a la mitad del escuadrón a retroceder y eso hizo que el Lady Be Good perdiera de vista al resto de su equipo. El Lady Be Good siguió adelante. Había nubes sobre Nápoles y no pudieron lanzar sus bombas. Y decidieron regresar a Soluk. El Lady Be Good envió una comunicación por radio pidiendo orientación. Bueno, Rudy, entonces sabemos dos cosas. Eran novatos y ese es uno de los aviones más difíciles de volar en combate. Así es, Ronnie. De hecho, la tripulación lo llamaba el ataúd volador. Puedes ver que el cuerpo descansa debajo del ala, lo que hace que volar sobre el agua sea especialmente mortal porque si tocas, el avión podría partirse por la mitad con el impacto. Bueno, parece razonable creer que cuando el Lady Be Good no regresó a la base, el equipo de mando asumió que se había hundido en el Mediterráneo. Pero, ¿qué hizo que se pasaran de la base en 600 kilómetros? El análisis.
El historiador militar Martin K. Morgan dice que las condiciones del viento jugaron un papel importante. El navegante a bordo de ese avión cometió un error crítico al no poder compensar adecuadamente un importante viento de cola, y eso es lo que llevó al avión finalmente a sobrevolar la base aérea y adentrarse en el Sáhara. El Lady Be Good se quedaría sin combustible y los tripulantes saltaron antes de que se estrellara. Normalmente es mejor no quedarte en un avión que se está cayendo, especialmente un avión como el B-24, que tiene un mal historial. Bueno, eso responde a la pregunta de cómo terminó el avión en el desierto, pero ¿qué pasó con la tripulación? En el verano de 1959, equipos de la Fuerza Aérea y el Ejército buscaron los restos de la tripulación. Después de peinar el desierto durante 6 días, no encontraron nada. Finalmente, 30 kilómetros al norte del lugar del accidente, los investigadores encontraron su primera pista: un par de botas de vuelo. Parecen haber sido dejados deliberadamente señalando al norte. Dejaron un rastro de objetos, con la esperanza de que si alguien se topaba con los paracaídas o los restos, al menos le mostrarían la dirección en la que se dirigían. Lo que los hombres no sabían, lamentablemente, era que estaban tan al sur que esos grupos de búsqueda nunca tuvieron la oportunidad de localizar los paracaídas. En febrero de 1960, después de meses de búsqueda, otro descubrimiento trágico. 5 cuerpos enterrados en la arena, junto con diarios escritos por el copiloto del Lady Be Good, Robert Toner, y el ingeniero Harold Ripslinger. Se encontraron unos diarios que brindaban un relato desgarrador de lo que estaban pasando los hombres mientras se alejaban, creyendo que caminaba hacia el aeródromo de Solú. Ripslinger escribió: «Apenas podemos caminar, nos quedan unas pocas gotas de agua para cada uno, no podremos aguantar mucho más, rezad». Del copiloto, Robert Toner: «Shelly descansa en paz. Nos separamos para tratar de ir en busca de ayuda. Los ojos mal, todos quieren morir. Podríamos lograrlo si tuviéramos agua». Los 5 cuerpos eran Toner y 4 de los hombres, seguramente enterrados por tormentas de arena. Los 3 últimos tripulantes siguieron en busca de ayuda. Se encontraron 2 de sus cuerpos, incluido el del teniente Harold Ripslinger, quien llegó a 180 kilómetros del lugar del accidente. El último cuerpo nunca se localizó. Todavía podemos maravillarnos de la fortaleza que tuvieron estos hombres para intentar sobrevivir en circunstancias imposibles. El parte. Ronnie, es una historia trágica. Lo es. Pero también es heroica. Sobrevivieron mucho más tiempo del que deberían haberlo hecho. Sus diarios muestran cómo surtió efecto su entrenamiento. Así es. El solo hecho de que encontraran la disciplina para escribir en ellos es increíble. Bueno, eso es lo que te enseñan. Si estás perdido, tienes que asignarte tareas para mantener tu mente alerta y mantener la esperanza. Su historia realmente habla del poder del espíritu humano. Mira, hay una antigua máxima militar: parece débil cuando seas fuerte y fuerte cuando seas débil. ¿Conoces bien a Sun Tzu? El arte de la guerra. Ten en cuenta esa cita mientras reflexionas sobre nuestro próximo misterio. ¿Cómo apareció de la nada una división de tanques para bloquear un contraataque nazi? Fíjate bien en esta foto. Parecen un montón de tanques estacionados cerca de una carretera rural, ¿verdad? Pero las apariencias pueden ser engañosas y lo que realmente está sucediendo aquí es una de las historias más locas de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1944, Francia, apenas 3 meses después del día D, las fuerzas aliadas avanzaban rápidamente por Europa Occidental. El tercer ejército de George Patton estaba atacando la ciudad fortificada de Metz. En septiembre de 1944, los alemanes habían sido expulsados de Normandía y los aliados avanzaban a través de Francia tan rápido como sus suministros les permitían hacerlo, con la esperanza de poder cruzar a Alemania e intentar poner fin a la guerra antes del inicio del invierno. Pero el rápido avance de Patton puso a sus tropas muy por delante de sus líneas de suministro y refuerzos, lo que significaba un potencial desastre. Cuando sucedió eso, sus tropas quedaron muy disgregadas y eran potencialmente vulnerables a los contraataques alemanes para explotar las debilidades de su línea. El mando alemán vio una oportunidad única. Pero aparentemente de la noche a la mañana llegaron refuerzos, la 6ª División blindada. Más de 8.000 hombres con tanques aparecieron de la nada para apuntalar el flanco de Patton. Esta foto que os mostramos ilustra un poco de lo que habrían visto los alemanes. Se asustaron y dieron media vuelta. Durante décadas, el Pentágono se negó a divulgar cómo la división apareció de repente, como superhéroes. Me arriesgo, pero diría que las campañas de desinformación llevadas a cabo por los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial pueden haber sido las mejores de la historia militar.
Estoy de acuerdo. Tenían esta extraña habilidad de mantener a los alemanes viendo lo que querían que vieran, mientras ocultaban lo que querían mantener en secreto. Estas tácticas fueron tan efectivas que se mantuvieron en alto secreto durante décadas. Entonces, si bien héroes como el general George Patton obtuvieron todo el crédito del mundo por ganar la guerra, estos genios han permanecido en el anonimato hasta ahora. El análisis. El secreto de cómo apareció de la nada la 6ª División blindada es que no fue así. Lo que los alemanes realmente vieron fue una unidad diferente, la 23ª Tropa Especial del Cuartel General, el Ejército Fantasma. La 23ª Tropa Especial del Cuartel General fue la primera unidad de engaño militar multimedia y estaba allí para confundir y engañar a los alemanes sobre los puntos fuertes de los aliados en su avance hacia Alemania. Estos magos militares consiguieron que su pequeña y ágil fuerza de 500 personas pareciera una temible tropa demoledora de 8.000 personas. Las operaciones de negación y engaño son fundamentales en la guerra, y en esta operación, esa fue la clave para derrotar a los nazis. Como podéis ver en este vídeo filmado por el ejército, las armas del Ejército Fantasma eran un engaño visual y sonoro. Esas personas estaban ahí para crear la ilusión de que eran una unidad mucho más grande. ¿Qué tipo de soldado se necesitaba para lograr eso? Uno con unas habilidades especiales que no son típicas de las unidades de combate. Las personas que hicieron esto eran artistas y diseñadores, tipos realmente creativos. El engaño visual incluía equipos inflables que desde cierta distancia parecían tanques y unidades de artillería. Esto, tan letal como una pelota de playa, es una réplica inflable del legendario tanque Sherman. Y esto es un cañón de obuses falso. Para el engaño sónico, emitían el tráfico de radio de una división. El Ejército Fantasma simuló el tráfico de radio, por ejemplo, de las divisiones estadounidenses. Y para vender el engaño, utilizaron camiones sónicos para reproducir los sonidos de miles de hombres y equipos ante cualquiera que los escuchara. Aquí hay algunos de los soldados desplegando unos inflables. Y algunas de las imágenes que veréis ahora parecen incluso ridículas. ¿Cómo podía ser esto real? Pero hay que pensar, basándonos en las tecnologías de la época, en lo que el enemigo podía ver desde el aire, desde un avión o desde la distancia. Esto les parecía muy real, y eso era lo que importaba. Ver para creer. Y lo que los alemanes pensaron que vieron era más de lo que podían afrontar. Por lo que retrasaron cualquier acción, y así llegarían refuerzos aliados reales para sustituir los señuelos. El Ejército Fantasma llevaría a cabo casi 2 docenas de operaciones similares durante la guerra, manteniendo al comando alemán completamente desconcertado en todo el teatro europeo. Estás tratando de confundir al enemigo cuando intentas proyectar que tienes más poder del que realmente tienes. Quieres que te vean como un hombre de 3 metros de altura, cuando en realidad no lo eres. Temen lo que ven. Has creado una leyenda. El parte. Después de la guerra, muchos de la 23 se hicieron muy conocidos. Gente como el diseñador de moda Bill Blass, el escultor Ellsworth Kelly y el dibujante Arthur Singer. Increíble, Ronnie. El Ejército Fantasma hizo su magia, una y otra vez. Todo un juego de manos. Algunas de las armas más aterradoras de la historia militar son los agentes biológicos y químicos, como el gas mostaza utilizado en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Es aún más aterrador cuando estas armas matan a civiles inocentes. Retrocedamos 40 años hasta un incidente que dejó docenas de muertos en un pueblo de Siberia. La pregunta es, ¿qué estaba pasando en la base secreta conocida como Complejo 19? Estás viendo las tumbas de las víctimas. Personas cuyas vidas fueron truncadas. Personas cuyas muertes fueron encubiertas. Personas cuya historia solo ahora puede contarse. Era mayo de 1979. Varios residentes de la ciudad de Sverdlovsk, en plena Guerra Fría, acudieron a los hospitales con síntomas preocupantes. Tenían fiebre y vómitos, y no estaban seguros de lo que pasaba. Creyeron que podría tratarse de un brote de polio. En días, decenas de personas murieron. Las autoridades rápidamente dieron una explicación para calmar a la ciudadanía. El gobierno soviético inicialmente intentó decir que habían fallecido por comer carne en mal estado. Vale, esas cosas pasan. De hecho, en 2017, un brote de listeria procedente de embutido contaminado mató a 216 personas en Sudáfrica. Pero la carne infectada mataría a la gente siguiendo un patrón aleatorio. Estas muertes ocurrieron siguiendo una línea recta que coincidía con la dirección del viento predominante.
Lo que fuera que los estaba matando estaba en el aire y planteaba la posibilidad de la presencia de armas biológicas. Pero un momento. Los soviéticos habían acordado con Estados Unidos y otros países abandonar los programas de armas biológicas en 1972. ¿Podían estar desarrollándolos en secreto? Sin duda. De hecho, en 1979, su agencia, conocida como Biopreparat, estaba preparando el programa de guerra biológica más grande de la historia. Y la ciudad de Sverdlovsk era en realidad una ciudad secreta construida solo para ese propósito letal. Sverdlovsk fue construido específicamente para explorar y desarrollar armas biológicas. Incluso algunas de las personas que vivían allí no sabían dónde estaban, ya que no aparecían en los mapas. No podías decirle a la gente dónde vivías ni visitar a nadie. Cuando ibas a un lugar como Sverdlovsk, ese, probablemente, iba a ser tu hogar el resto de tu vida. Me pregunto lo grave que tenía que ser un accidente en una de estas ciudades secretas para que los soviéticos lo abordaran como una cuestión de seguridad. El accidente de Chernóbil podría haber contaminado el agua potable en Europa durante unos 1000 años, y lo ocultaron tanto tiempo como pudieron. Y eso que ni siquiera era armamento militar, y mucho menos armamento militar ilegal. Así que quiero saber si se trataba de algún tipo de superbacteria resistente a cualquier tratamiento. ¿Qué pasó con eso? El análisis. El arma biológica que se fabricaba en el Complejo 19 no era otra que Anthrax. El Anthrax es una bacteria increíblemente mortal y como arma biológica es extremadamente peligrosa. ¿Pero cómo se escapó? Lo que salió mal en esta instalación fue que los científicos tenían que reemplazar los filtros de aire de vez en cuando. Lo que pasó fue que los científicos sacaron los filtros de aire, pero se olvidaron de volver a colocarlos. Y luego, durante el fin de semana, 10 kilos de Anthrax fueron liberados a través de ese respiradero sin filtro. Y el viento llevó esas esporas de Anthrax hacia la gente. A pesar de que docenas de personas murieron por exposición al Anthrax, en realidad no fue lo peor que podría haber pasado. Tuvieron suerte porque si el viento hubiera soplado en la dirección opuesta, cientos de miles de personas podrían haber muerto. La ingestión de Anthrax natural tiene una tasa de letalidad del 60%, aproximadamente el doble que la viruela. El Anthrax armado tiene una tasa de letalidad del 90%. En el peor de los casos, alguien podría convertir el Anthrax en un arma y modificarlo para que la vacuna no funcionara contra él, o que pudiera ser contagioso entre personas. En su estado natural, el Anthrax solo infecta a la primera persona. ¿Y los soviéticos tenían una ciudad secreta dedicada a diseñar esto? En realidad tenían más de 50 ciudades. En sitios ocultos en toda la Unión Soviética, los científicos estaban trabajando para convertir en armas los virus de la peste bubónica, la viruela, la legionela e incluso un primo cercano del ébola. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 1992 los rusos finalmente lo reconocieron. No fue hasta 1992, cuando la Unión Soviética se derrumbó, que Boris Yeltsin admitió que se trataba de un programa militar soviético. Para marcar el comienzo de una nueva era de transparencia, Rusia firmó un nuevo pacto que prohibía el desarrollo de armas biológicas. Entonces, ¿qué pasó con el Anthrax de Sverdlovsk? Todas esas esporas que había en esa fábrica fueron destruidas, cubiertas con lejía, y luego enterradas en la isla de la Resurrección en el mar de Aral. Esa era la forma más segura de deshacerse de ellas. ¿Está el ejército ruso cumpliendo su nueva promesa de abandonar las armas biológicas? Tal vez no. En 2006, el exagente del KGB y crítico de Putin, Alexander Litvinenko, fue envenenado con polonio, una rara arma biológica radiactiva. También en el Reino Unido, en 2018, Sergei Skripal, un exoficial militar ruso convertido en agente doble para los británicos, fue envenenado junto con su hija Yulia con un bioagente. Así que el programa ruso de armas biológicas puede estar activo y coleando y seguir siendo súper secreto. El parte. En 2016, los biólogos pudieron analizar el tejido de las víctimas y mapear el genoma del Anthrax que las mató. Buenas noticias, no fue rediseñado para convertirlo en una superbacteria. Puede tratarse si se detecta a tiempo. Así que es simplemente el Anthrax supermortal de cada día. Supongo que es mejor que la alternativa. No te equivocas. Ahora es el momento de nuestra sección habitual de armas secretas. Aquí analizaremos algunas de las tecnologías militares revolucionarias de la historia. Y las imágenes que estáis a punto de ver os harán preguntaros, ¿qué es este monstruo que lanza fuego infernal sobre el enemigo?
También revisamos los vehículos. Estáis viendo imágenes de una cámara de observación sobre Afganistán en 2012. Aviadores estadounidenses del Comando de Operaciones Especiales circulaban sobre un bastión talibán. La misión, buscar y destruir objetivos enemigos de alto valor. La plataforma de apoyo aéreo es un antiguo recurso, el avión de combate AC-130. El AC-130 suele ser utilizado por las fuerzas especiales y normalmente se usa para dar apoyo aéreo cercano, conocido como CAS. Primer objetivo confirmado. A los pocos minutos de la llegada del AC-130, vemos un vehículo enemigo en el punto de mira estadounidense. 2 y 3 preparados, venga. Un impacto directo alertó a los talibanes. Vehículo saliendo. Hay otro vehículo. Listos para neutralizarlos a todos. Recibido. Los vehículos intentaban alejarse de la explosión a toda velocidad, pero ya era demasiado tarde. El sistema los sigue sin esfuerzo en movimiento y dispara con un efecto devastador. Recibido. Sí, unos impactos directos. Eso puede destruir más que vehículos. Puede aniquilar edificios enteros. Tienes autorización para entrar al gran edificio cuadrado. Adelante, nivélalo. La cantidad de potencia de fuego que cae y las explosiones a tu alrededor deben de ser completamente abrumadoras. Es una auténtica lluvia de muerte. Entonces, ¿qué revelan vídeos como este sobre el avión de combate AC-130? Parece un poco loco, pero hay un método. Primero, debes revisar esta parte. Esas son sus armas. Y cuando llega aquí... Oh, tío, las cosas se empiezan a poner difíciles. Colega, puede parecer un poco extraño, pero esto es un obús Mike 105. ¡Artillería desde el cielo! La verdad es que tener uno de estos a tu lado redefine lo que es un buen amigo. Ahora, para entender cómo funciona esto, volvamos a nuestros expertos. El análisis. Este vídeo es revelador porque es muy estable. A primera vista podría parecer que se trata de un helicóptero o un dron suspendido, pero en realidad es el AC-130 realizando una maniobra llamada giro de pilón que lo mantiene enfocado en el objetivo durante un periodo prolongado de tiempo. Es capaz de mantener la estabilidad de su arma con el uso de giroscopios y mientras el AC-130 da vueltas y viaja a gran velocidad, puede disparar al objetivo con extrema precisión. Las balas que puede disparar al objetivo provienen de una gran variedad de armas. Empezaremos con la pequeña, por así decirlo, una pistola Gatling de 25 milímetros, apodada ecualizadora. Esta arma de 5 cañones puede disparar 1800 balas por minuto. Avanzando y subiendo de calibre, tenemos un cañón Mike 40. Dispara hasta 120 disparos por minuto. Antes de surcar los cielos, este arma comenzó como un cañón antiaéreo. Cuando estuve en Afganistán, el AC-130 siempre estaba ahí y podía ayudarnos a neutralizar objetivos. Como los estábamos mostrando, el 105 completa el calibre de munición que ofrece esta máquina mortal. Antes, en la guerra, este cañón era una pieza de artillería de campaña ligera terrestre y remolcable. En el ámbito aéreo, puede disparar hasta 10 proyectiles por minuto. Verás un único punto de acceso. Esa es la entrada a la cueva o al túnel. La explosión que estáis viendo es solo una parte del área en la que morirías. La metralla de cada una de esas balas llega mucho más lejos que las explosiones que se ven en pantalla. El parte. ¡Vaya! ¡Qué poder tan impresionante! Una bestia completamente distinta. Se lanza en picado, flota, gira en círculos como un dragón, fija objetivos y... Y es la precisión lo que me flipa. Realmente no hay ningún enemigo en el terreno que pueda igualar esta cosa. Es impresionante. Pero lamentablemente, como lo demuestra Afganistán, a veces puedes presentarte con el armamento adecuado, el entrenamiento adecuado y ganar batalla tras batalla, pero aún así no ganar la guerra. Esto ha sido todo esta noche. Gracias por vernos. Y recuerda, mantén seca la pólvora. Y mantente alerta. Hasta la próxima.